Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda temporada de Mitos y Leyendas Argentinas. En este primer podcast del 2022 les traigo un cuento de Rodrigo J. Díaz, autor de un excelente libro de 7 historias oscuras llamado En el Borde, el cual les recomiendo fervientemente. Este cuento que les voy a narrar a continuación no se encuentra en dicho libro, sino que lo compartió exclusivamente para los oyentes de Mitos y Leyendas Argentinas. Antes de comenzar, les recomiendo subir el volumen, colocarse auriculares dentro de lo posible y si se animan a escuchar este episodio de noche, mucho mejor. Este cuento que les voy a leer a continuación se llama Fugaz y fue escrito por Rodrigo Díaz. Si me vuelven a preguntar, les diría que no sé, que aún no lo entiendo. No fue una buena semana para mí, el sueldo parecía no llegar nunca y las horas de trabajo, cuando las promesas se pierden en el aire, se hacen mucho más largas. Aquel que no ha pasado jamás hambre, aquel que nunca se convenció con algunos mates lavados antes de ir a acostarse, porque no tenía nada más que yerba en la casa, no tiene ni idea de la incertidumbre que lo empieza a dominar a uno cuando ve que los billetes se terminan y el patrón te dice que aún no, que está haciendo un esfuerzo, pero que todavía no junta lo suficiente siquiera para adelantarte algo. En fin, hambre, cansancio y el estrés que más que estrés es costumbre, puede ser una mala combinación. Estoy seguro de eso, aunque no tengo a nadie que lo pueda afirmar. Hace tiempo ya que me acostumbré a vivir solo en este departamento, el mismo que mis viejos me dieron cuando tuve edad suficiente para saber qué cosas no tenía que hacer para estar tranquilo. Poco más de 40 metros cuadrados y un balcón de 2x2 son suficiente para mí. Nunca me quejé. Tampoco tengo mucho para poner dentro de la casa más que unos cuantos libros y lo que toda persona tiene. Una cama, una mesa con un par de sillas de maderas baratas, una de ellas con una tabla menos en el asiento, producto de una lamparita cambiada con el ángulo mal calculado, heladera, lavarropas y lógicamente ropa. La última mano de pintura que le di al departamento tiene un par de meses. Beige elegí esta vez, algo más discreto, pero más ensuciable que el naranja oscuro que tenía hasta entonces. Algunas marcas en las paredes, un desprolijo clavo torcido agrietando el revoque y unas fotos familiares finalmente acomodadas eran lo único que la pared tenía. Pero a veces la renovación hace bien. Mis amigos, esos que vienen cuando las cosas van bien, me decían que ese color le daba al departamento un dejo de oscuridad, como si lo achicara. Y debo reconocer que por las noches así parecía. La iluminación, o mejor dicho los focos, no estaban distribuidos de la mejor manera. Por más potencia que tuvieran las lámparas, el resultado no variaba. Las sombras de mi generosa figura se proyectaban desde cualquier posición en la que estuviera parado, oscureciendo todavía más el avejentado parqué. De día era distinto, eso sí. Aunque pocas veces tenía la chance de disfrutar del sol, el trabajo se llevaba casi todas las horas de luz desde hacía poco más de una década. En las buenas épocas de estudio y buen sueldo, tuve la oportunidad de comprar una innecesaria cantidad de libros. Al rondar los 20 y pico, solía hacer el chiste de que tenía libros suficientes como para no comprar más hasta el día que me muriera. Mis viejos decían que los libros no se comen, que la plata la tenía que guardar para mañana, cuando lo pudiera necesitar. La verdad es que mucho caso no les hice, porque al mudarme acá conté casi 800 libros sin leer, varios de ellos con su envoltorio, algunos cuya temática ya no tenía sentido y otros que al encontrarlos no recordaba en qué ocasión o por qué los había comprado, porque no me despertaban el más mínimo interés. No obstante, siempre tenía acomodados al lado de la cama, prolijamente en una pila, ordenada de menor a mayor, desde el suelo hasta unos 40 centímetros, 15 títulos. Ni uno más, ni uno menos. Cábalas, caprichos o cosas de viejo, como le dicen. La verdad no lo sé, pero siempre esos 15. Tenía y tengo la mala costumbre de empezar varios libros a la vez e ir retomando las lecturas según el humor que tenga. Aunque en esos últimos meses, más que matizar el humor,
Lo que hacía en las lecturas era hacerme olvidar de las ganas de comer que me agarraban cuando el mate se volvía insuficiente. Los ruidos del estómago se hacían notar cuando la noche entraba en su plenitud, aunque no eran los únicos ruidos. El dormitorio daba al pulmón del edificio, razón por la cual la ventana estaba siempre cerrada y con la persiana baja a tope. No tenía y no tengo ningún interés en escuchar las vidas privadas de mis vecinos, ni tampoco quiero que el resto vea si se me ocurre salir del baño sin ropa después de bañarme. No lo hago, pero no viene al caso. Sin embargo, al ser un edificio de más de 20 años, los crujidos se hacen notar. Algunos los conozco. Las palomas sobre el motor de un antiguo aire acondicionado que hace tiempo no funciona. Los pasos del vecino, del piso de arriba. El triste y agonizante motor del ascensor. El bebé del vecino, que seguramente sea cantante lírico cuando crezca. Después, otros son casuales, como alguna pelea callejera, una moto mal regulada que destruye la armonía de la madrugada, o los primeros colectivos que recorren las calles de la capital argentina. Lo malo de trabajar a contraturno, dicen algunos. A mí nunca me molestó. Por el contrario, esos ruidos me daban tranquilidad, como si supiera que a todo lo que pasa es rutinario, familiar. Excepto hoy. Sinceramente ya no recuerdo en qué página del libro estaba. Tendría que releerlo, porque el señalador se cayó cuando lo solté y después el resto de la pila se encargó de que el pequeño doblez que le hago a la esquina, cuando algún párrafo me interesa o cuando sé que me estoy por quedar dormido y puedo olvidarme de marcarlo, se perdió debajo de 8 de los 14 textos durmientes. Estoy quieto, todavía pensando. Dicen que la primera reacción de cualquier ser racional es la negación. Pues bien, quiero negarlo, pero no puedo. Les había dicho que la distribución de las luces del departamento no era la mejor, ¿es cierto? Bueno, el dormitorio no escapaba a esta regla. Desconozco quién habrá sido el que planificó esto, pero lo cierto es que la única manera de leer un libro era colocando un pequeño velador en el suelo. No me pregunten la razón, pero en cualquier otra posición se pusiera, la proyección de las sombras hacía que las líneas del texto empezaran a entremezclarse después de un buen rato de lectura. Pero ese velador en el suelo tenía su contra. Únicamente veía a la perfección las páginas del libro. El resto de la habitación quedaba en la más completa oscuridad, como si no existiera foco alguno, y el hueco de la puerta, que daba un mal planificado pasillo, le daba el toque definitivo. Desde ese extraño ángulo en el que el comedor se hacía un pasillo a la vez que baño y cocina, provino el crujido. Mis oídos se despertaron antes que todo el resto de mi organismo, que ya se encontraba en plena introducción al primer sueño, a pesar de estar sosteniendo firmemente la dura tapa del libro, apuntando, como si se tratara de un radar, toda la atención allí. Al primer crujido le siguió un segundo, y un tercero. No venían de afuera, ni de arriba. Extraño. Sostuve la respiración por un tiempo. Me acabo de recordar soltar el aire en este mismo momento, que se hizo eterno. E intenté congelarme en el tiempo y en el espacio, tratando de rastrear su origen. Podría haber esperado una eternidad, aunque no fuera necesario. Esa oscuridad profunda que se extendía más allá de la puerta de la pieza cobró forma, de a poco. O eso creo. Es difícil distinguir en la oscuridad, pero estoy seguro de que a pesar de la negrura, un contorno se dibujó en ella, o desde ella. Primero un brazo, después una pierna. Podría jurarles que lo soñé, o que es el hambre que le ganó a la cordura. Podría decirles que fue un susto, pero todo intento de negación se cayó al suelo, igual que mi libro, en el momento en que esa sombra dio un paso al frente y se paró a los pies de mi cama. Sonreía, como si disfrutara de la experiencia. Apenas llegué a incorporarme antes de que un recortado Marcos saliera desde eso que se atravesaba entre la puerta de mi habitación y yo. Reconocí la voz, o eso creo,
pero ya no puedo quedarme tranquilo. Mi viejo hace 15 años que se murió, y estoy seguro que lo que apoyó una negra y helada mano sobre mi pie antes de desaparecer, empujado por la luz del velador que alcé frente a mí a manera de infantil protección, no tenía nada que ver con él. Espero que hayan disfrutado de este primer podcast de la segunda temporada. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y que también nos pueden contactar a través de un correo electrónico a mitosyleyendas.ar@gmail.com. Y si se animan, claro que sí, pueden compartir su experiencia con nosotros. Si quieren leer más cuentos del autor, pueden escribirme por cualquiera de los medios mencionados. Ahora sí, me despido no sin antes agradecerles por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Nos vemos en el próximo episodio.